Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es Richard Andrade, director de Poder y Liderazgo.cl, y hoy queremos darle la bienvenida a un espacio periodístico que nace desde la inquietud de las regiones. Es un esfuerzo de dos medios regionales, de Poder y Liderazgo.cl y de BTV.cl. En esta nueva empresa me acompaña mi gran amigo Gabriel Carvajal, a quien le doy la bienvenida. Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto reencontrarnos, amigo mío, y trabajando con lo demás. Un gustazo, a pesar que no estamos cerca físicamente, un gustazo de volver a trabajar juntos, estimado. Gabriel, hoy día es nuestro capítulo estreno. Después de mucho madurar, de mucho escuchar lo que está sucediendo en el país, producto de esta crisis sanitaria y económica que nos afecta, hemos tomado la decisión en forma conjunta de dar vía a este espacio aprovechando toda la tecnología, o sea, el aislamiento social. Ya no podemos hacer uso de las cámaras de TV, de hacer entrevistas en vivo, y ciertamente vamos descubriendo un montón de cosas. Pero ¿sabes qué? Todo esto, tal vez una de las pocas cosas buenas que pueda tener todo lo de la cuarentena, todo el COVID, el tema que estamos enfrentando producto del COVID, y creo que es justamente eso, lo que nos da a los periodistas la oportunidad de ponernos a la par con los grandes medios de comunicación. Hoy día lo que estamos haciendo nosotros, lo que vamos a hacer a continuación, cuando podamos conversar con el doctor Fernando, cuando podamos conversar con el diputado Velázquez, es lo mismo que hace la televisión grande, y eso hoy día todos, no solo nosotros, o sea, todos los comunicadores, todos los periodistas en el país pueden realizarlo, y eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque vamos a poder llevar dudas distintas, no las que llevan los de siempre, no las que llevan los grandes canales, no aquellas que están auspiciadas muchas veces y que no permiten la total libertad. Hoy día nosotros estamos a través de las redes sociales, las personas que nos están viendo van a poder también traspasar preguntas y un montón de cosas que los grandes medios no tienen la oportunidad. Así que a todos los invitamos a que compartan esta transmisión, que nos ayuden a tener más gente que nos esté viendo, porque la conversación se viene entretenida. Vamos a juntar tres regiones en realidad. Vamos a estar desde Illapel, donde estoy yo, que hoy día además estamos felices porque por fin llovió. Vas a estar tú desde Rancagua, al igual que el doctor Fernando Soto, y vamos a tener al diputado Esteban Velázquez, que yo me imagino que está en la región de Antofagasta. No sé si estará en Calama o en Antofagasta, o quizás en Valparaíso. Yo creo que está en Valparaíso. Exacto. ¿Verdad? Oye, y para eso vamos a darle la entrada a nuestros invitados. Ahí está don Esteban Velázquez, diputado por la región de Antofagasta, de la Federación Regionalista Verde, un gran amigo de mucho tiempo por lo demás, nos conocimos por allá atrás, y otro gran amigo también acá, don Fernando Soto, doctor médico especialista broncopulmonar de la Clínica Isamérica. Doctor, a ambos bienvenidos y muchas gracias por aportar con sus miradas, con esas miradas de las regiones, para entender un poco lo que está pasando. Amigos míos, adelante. Diputado, Fernando, por favor. Gracias, muy buenas noches, un gusto saludarles. De verdad que eso que dice don Richard, de hace rato que nos conocemos acá en el norte y siempre con estos temas regionales. Un gusto saludar a Gabriel, a usted, a Fernando, y poder hacer un diálogo desde las regiones, pues, sobre todo en estos tiempos difíciles, muy inciertos, y muy grato estar en según he escuchado a ustedes, el estreno de este programa, y que hayamos sido los que le envolvamos esto. Ojalá que sea un buen puntapié. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, reitero el agradecimiento por la invitación. Espero aportar con mi participación. Llevo más de 30 años en la región del Libertador, de manera que uno ya conoce por lo menos su región, y por algunas circunstancias que vamos a comentar también, probablemente la del diputado Velázquez y otras. Segundo, no puedo dejar de mencionar que estamos viviendo una tragedia. Recuerden que el 27F, que ocurrió hace 10 años, terminó con 525 fallecidos y 23 personas desaparecidas. Hoy día hemos duplicado hasta el momento y no sabemos cuánto más va a ser el número final, los fallecidos, de manera que en este contexto de tragedia, el título de conversaciones pandémicas yo creo que es el que engloba justamente la situación, y esperamos aportar para ser parte de la solución y no parte del problema. Eso es precisamente, doctor, y no se me adelante con las cifras, que usted tiene mucho que decir hoy día, porque, y para entrar de lleno en lo que ha sido este nuevo reporte con un cuarto cambio metodológico, lo que tiene que ver con la crisis sanitaria que estamos viviendo,
Y ahí, Gabriel, no sé si podemos mostrar un poco las cifras del día, las del reporte que entregó hoy día el MinSal temprano de manos del... Perfecto, lo busco, mientras tanto sigamos comentando. Hay algunas cosas que tienen que ver, indudablemente nos vamos a adelantar un poco en la pauta para entrar de lleno con ustedes, qué es lo que tiene que ver con las regiones. O sea, estamos claros que todas las miradas están puestas en Santiago, si bien allá está, tenemos un 80 y tanto % de impacto, pero hay una serie de datos, la región de Antofagasta aún reclama por lo que tiene que ver con haber levantado la cuarentena, y en contraparte, O'Higgins pide a gritos la cuarentena. ¿Qué opinan ustedes, amigos míos? Bueno, quizás por acá un poco, a ver, yo diría que en tiempos de normalidad, palabra que se hizo muy utilizada por la connotación que quiso darle Piñera, en tiempos de normalidad en la región de Antofagasta y en el norte en general hemos vivido momentos pandémicos, diría yo, por la forma en cómo el Estado ha tratado a esta región. Acá están los índices más importantes de producción minera probablemente, y también las desigualdades más brutales. Yo en este momento me encuentro en Calama. ¿Sabes que en la ciudad de Calama estamos muy cerca, o los relaves mineros están muy cerca de Calama? Don Richard sabe de aquello. O sea, a pocos kilómetros, a pocos metros. El relave minero de Talabre, que es el que contiene todo el basural de la minería de Chuquicamata, de RT, de Ministro Ale hoy día. ¿Qué convoca esto? Que este relave es 2 veces la superficie de Calama. Y lo digo como una externalidad negativa que desde los gobiernos centralistas no consideran, y da la impresión que el desierto es capaz de aguantarlo y soportarlo todo. Es una mirada de mucha indolencia a la situación respecto al norte particularmente. Bueno, y esto hoy día se multiplica. Hoy día nos damos cuenta de los hacinamientos, o particularmente el gobierno se da cuenta de los hacinamientos de los 85 campamentos que hay en Antofagasta, de la cantidad de campamentos y tomas que hay en Calama, que han pretendido regularizar por 35 años. Y cada ministro de Bienes Nacionales que llega a Calama le ofrece todo de manera gratuita en términos electorales y no concreta nunca la regularización. Entonces hoy día hay hacinamiento, hoy día tenemos un oasis maltratado, tenemos una polución permanente, y el doctor nos va a poder ayudar. Una polución permanente producto de la minería que la tenemos aquí al lado, a pocos metros está la minería Ministro Ales, la minera Ministro Ale. Entonces esa polución permanente, cuando usted llena Antofagasta, está la impresión que tenemos una nube, que está nublado Calama. Y es una cuestión permanente que la hemos vociferado, hemos llevado antecedentes, datos a los diversos gobiernos, y el portazo en la nariz se escucha de Arica a Punta Arenas. Entonces multiplicamos hoy día porque estamos en una zona, en una región y una ciudad como Calama, una región muy expuesta por el tránsito y la población flotante, permanente, porque además tenemos los propios vientos, estamos en el caso de Calama, estamos en altura, entonces hay vientos muy desordenados y están los propios sustancias y los minerales propios del desierto. Entonces, sí. Esteban, una de las cosas que a mí me sorprende, yo también estoy en una zona minera, Fernando y Richard están en Rancagua, que es otra zona minera. Además de todo este hacinamiento que se ven en las viviendas, que se ve en todo lo que usted comenta, indudablemente las mineras son una fuente donde para trasladarse a los trabajadores, para ingresar a hacer su tarea, para ir a los casinos, un montón de cosas, están sumamente amontonados, están juntos. Además tienen una gran cantidad, yo viví varios años en Calama, tienen una gran cantidad de personas que vienen de otras ciudades, que hay un intercambio de regiones y un montón de cosas que creo que complica mucho más el poder prevenir esta pandemia. A mí lo que me sorprende, no sé si a usted le llama la atención, a los demás que están escuchando, es que tenemos tan pocas cifras de personas afectadas, contagiadas en la gran minería. A mí, yo no soy muy de conspiraciones, pero una de las cosas que me suena raro, que me huele raro, es que no estemos detectando gente, o al menos yo no he visto las cifras o no se han especificado, de personas que están, vuelvo a insistir, en lugares donde viajan de todas las ciudades, donde hay un montón de intercambios. Gabriel, antes que contesten nuestros invitados, yo quisiera que revisáramos un poco la lámina que estamos viendo, que es un PPT, que es el resumen del día respecto por regiones. Y aquí
claramente coinciden en algunas cosas. La región de Arica y Parinacota tiene 701 casos acumulados y 8 fallecidos. Las voy a revisar porque aquí el doctor nos va a explicar un par de cositas. Tarapacá, 2.682 casos y 28 fallecidos. Antofagasta, que en menos de un mes pasó de estar en una zona controlada, 2.716 casos a 36 fallecidos. Atacama se mantienen índices relativamente normales con 242 y 0 fallecidos. Coquimbo, tu región, Gabriel, también está en una situación bien controlada. Hasta ahora, 718 y 4 fallecidos. Valparaíso, las últimas 2 semanas, pasó al segundo lugar con 77 fallecidos y 3.769. O'Higgins, nuestra región, doctor, está con 931 y 20 fallecidos. Aquí hay cifras que nombramos solo estas regiones, por lo demás, porque es la que estamos, las que nos llaman la atención respecto de nuestros invitados, que nos invitan a cuestionar algunas cosas. Y ahí quiero preguntarles abiertamente a los dos, si ustedes creen, confían en las cifras que se está entregando hoy por hoy. Doctor. Yo en general diría que las cifras, más allá de la discusión respecto a los criterios, porque estos criterios han sido un poco cambiantes, han hecho que varían fundamentalmente los casos activos. Y hay una discusión además respecto al tema de cómo se cuentan. Las cifras globales representan bastante bien lo que está pasando. Y cuando uno mira de una manera crítica cuál ha sido el efecto de las decisiones que se han tomado para la pandemia, uno puede llegar fácilmente a una conclusión que es bastante categórica. Primero, aquí no se ha aplanado la curva. Hoy día tenemos más de 110.000 infectados, estamos entre los 12 países con más casos en el mundo, con apenas 19 millones. Piensen que superamos a China, que tiene casi 1.500 millones de habitantes en número de contagios. Estamos en el 4º lugar en el mundo de los que tienen más contagios en el día. Hemos superado los 5.000 contagiados al día. Algunos han dicho que afortunadamente no ha habido muchos muertos. Yo digo, estamos hablando de 1.275 personas con nombre y apellido. Y si uno saca la tasa por millón de habitantes, no nos ha ido tan bien. De los 213 países en el mundo que tienen casos, hay 150 que tienen menos letalidad que nosotros. Tercero, cuando uno escucha hablar de la estrategia focalizada en el aislamiento de los casos, no nos ha ido bien. Hacemos bastante pesquisa, pero no logramos aislar los casos ni sus contactos. Y por eso las residencias sanitarias, curiosamente y absurdamente, están en su mayoría vacías. Finalmente, cuando uno revisa cuáles han sido los énfasis, el énfasis fundamental, y lo vemos todos los días, ha sido en comprar ventiladores mecánicos y en marca más crítica. Pero la verdad es que ningún país en el mundo ha logrado contener la pandemia comprando ventiladores mecánicos. La única estrategia que funciona es aislar a los casos y a sus contactos, y en eso hasta ahora no ha funcionado el tema. Si hacemos finalmente, y vuelvo a la lámina que tú mostraste, un recorrido por las regiones, finalmente lo que nos interesa, porque es el efecto más duro sobre las personas, es los fallecidos. Y fíjense una curiosidad, las regiones que tienen más alta letalidad, o sea, en las que los pacientes que se han infectado proporcionalmente han fallecido más, son 2. La Araucanía y la región del Libertador. Nosotros estamos casi pegados a la Araucanía, si uno calcula la tasa de letalidad, y superamos más del doble a la letalidad de la región metropolitana. En Antofagasta están un poquito menos, 1,36%. Entonces hay una distribución que finalmente también refleja lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es que aquí había falta de camas críticas antes de la pandemia. Si todos los inviernos los que trabajamos en cuidado intensivo tenemos drama para hospitalizar a nuestros pacientes y los servicios de urgencia están con 20 o 30 o 40 pacientes en los grandes hospitales hospitalizados en la urgencia. Así que la pandemia tuvo la virtud o la lamentable potencialidad de hacer aflorar una serie de deficiencias que en realidad venían de antes. Mire, doctor, disculpe, ahí estamos viendo precisamente lo que hablaba usted de la letalidad. Y la región de Valparaíso, la región de O'Higgins y la región de Araucanía tiene una letalidad por sobre la región metropolitana. Más del doble, más del doble. Más del doble. No sé si usted pudiese hacer un poco, explicarnos un poco respecto a cómo llegamos a este cálculo, porque la gente se confunde con tantas cifras y por otra parte la gente no está percibiendo el mensaje de la gravedad que implica esta pandemia y sigue haciendo su vida normal.
De hecho, Richard, disculpa que me intrometa antes de que responda el doctor. Sería interesante saber cuáles son las cifras que tenemos que considerar, en el fondo, los ciudadanos, saber cuáles son las cifras que realmente nos deben importar. Porque la verdad, cuando uno escucha al ministro, que cada día nos sale con una pachotada distinta, es difícil de lograr concentrarse en lo importante, además. ¿Cuáles son esas cifras? ¿Cuáles son lo que tenemos que mirar de verdad? La primera cifra que hay que mirar es cuál es el número de contagios, por una razón estratégica, porque mientras más crezcan los contagios, más van a crecer los efectos más duros, que son los enfermos graves que se hospitalizan y los fallecidos. Es una relación casi lineal, y en todo el mundo funciona así. Los que tienen más números de contagios terminan teniendo más fallecidos. Podemos discutir, insisto, las cifras más o cifras menos, pero es evidente que los pronósticos iniciales se han caído, ya pasamos los 100.000, y ya pasando los 100.000, lo que se cabe esperar, si esto sigue aumentando, es que van a empezar a aumentar rápidamente los fallecidos. La primera cifra que hay que mirar entonces es la cantidad de contagiados, y por lo tanto la estrategia fundamental es evitar que la gente se contagie más. Es cierto que hay que tener camas críticas, pero si ponemos toda la fuerza, toda la inversión en camas críticas y ventiladores, no va a funcionar. Hasta el día de hoy se echa de menos la participación de las municipalidades, y casi todos los alcaldes se quejan de que no han tenido casi voz ni participación en este tema. Y la atención primaria, que tenemos una red extensa en todo el país, que tiene potencialidad de ir a las casas, que conoce a su gente, que puede visitarlos, ver si tienen condiciones además en su casa de hacer realmente cuarentena, o si tienen que ser llevados a la residencia sanitaria, no está participando y están haciendo un esfuerzo a motu propio, pero desconectado del nivel central. La segunda cifra importante, obviamente, son los fallecidos. Y la tercera es una cifra indirecta que a veces no aflora mucho. Hoy día, si hiciéramos un catastro, cómo están las urgencias de los grandes hospitales, y en todas las regiones pasa lo mismo, están llenas de pacientes que incluso llevan días hospitalizados esperando una cama, y eso no se sabe. Hoy día el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva decía que hay pacientes que están falleciendo en la urgencia, tanto por COVID como por otras enfermedades, porque ya los cupos de camas de unidad intensiva se han ido acabando. Un par de consideraciones, si me permiten, sabe que tiene que ver con dos cuestiones, quizás la mirada más política. Una tiene que ver con la desconfianza y el descrédito que tiene el gobierno, particularmente el ministro, desde el primer minuto, donde es sorprendido el gobierno de mentira tras mentira, y por mucho que arman toda una puesta en escena para intentar ser muy cercano a esa cuestión, no sirve. Y lo segundo es que antes de marzo, el gobierno más de la mitad de Chile estaba pensando si el gobierno terminaba su periodo o no. Estábamos pensando en si Piñera llegaba al término del periodo, si renunciaba antes. Creemos que no está en sus cabales y le preguntamos al Senado, oiga, ¿cuáles son las formas de eventualmente, si está impedido mentalmente para que continúe en el cargo, por ejemplo? Díganos para prepararnos un poco a firmarnos. O sea, había una situación concreta, objetiva que estaba ocurriendo, y ¿qué hace el gobierno? Le cae, no digo del cielo, pero toma esta herramienta, esta mala herramienta llamada pandemia, y comienza a controlarla, administrarla políticamente. Y nos damos cuenta, y todo el país se da cuenta, cómo el ministro, y en general yo diría en gran parte todo el gobierno, salvo un par de ministros que son un poquito más fuertes y más serios, pero la mayoría trataban de mostrar que este gobierno ya era exitoso, ya había terminado todo bien, y nos mostraban cifras, la verdad es que no se condecían con lo que nosotros estamos haciendo, mirando o reconociendo en las regiones, en las comunas, en el día a día. Y bueno, y eso yo creo que el broche de oro son las expresiones como que el 27 de abril los niños debían haber vuelto a clase, haber retornado a clase, y el ministro se molesta a los días siguientes y dice que él nunca estuvo de acuerdo con que los alumnos o se suspendieran las clases. Entonces incluso rebate a su propio jefe. Y después el presidente Piñera, vamos con este retorno seguro, vamos con nuevas normalidades, vamos con un Lavín que, la verdad, un señor vestido de cordero, pero que él cambia su mensaje de día dependiendo de la encuesta del matinal, anima, y porque transmiten seguridad probablemente a muchas familias que además quieren salir a trabajar, porque también hay grado de irresponsabilidad en nuestros ciudadanos, también irresponsabilidad de poco autocuidado, de poca autodisciplina, está presente, pero la voz de la autoridad lo empuja. Entonces, en la duda, el ciudadano sale. Algunos a trabajar y otros sencillamente a querer convencerse de que esto no tiene ninguna seriedad. Hoy día está descontrolado y creo que
es contundente el doctor con todo lo que nos muestra, las cifras y cómo lo analiza, y está la sensación de incertidumbre, que es lo peor que puede ocurrir en una ciudadanía con un gobierno. El gobierno que sea, en Chile teníamos la cultura de creerle. Hoy día, al contrario, creo que hasta irrita esta puesta en escena de cada día cuando escuchamos mañana. Les pregunto a los dos, ¿ustedes creen que Mañalich debe seguir a cargo en Brasil, que no creen en esta pandemia, sacaron al ministro de Salud luego? ¿Ustedes creen que Mañalich debe seguir a cargo de un tema que nos tiene tan complicado? Las cifras, cuando las ven desde el extranjero, gente que está en el extranjero, nos dicen, oye, Chile se muestra como un país que está en caos, que no están bien hechas las cosas. ¿Debe seguir este señor a cargo de la salud en Chile? ¿O al menos de la pandemia? Doctor. Mire, yo en lo personal, y más allá de mi opinión personal, estuve involucrado, estuve incluso a cargo del Servicio de Salud durante unos meses el año pasado. Claramente, el accionar de las personas, de las autoridades, se visualiza por el resultado de sus decisiones. Y yo, en los datos que he dado, está el resultado de las decisiones. Y lo que se pretendía hacer, el enfoque que se le había dado y los objetivos que se habían trazado, no se han cumplido. No se logró aplanar la curva. Se fue, no parece, el doctor. La letalidad... Estamos con algunos... si baja o no. A mí me parece que no baja cuando uno tiene más de 1.200, tiene 1.265 acumulados. Es una tragedia. Y no han terminado. Se perfila que pueden haber más de 1.000 fallecidos de aquí al mes de junio. Entonces, el análisis de las decisiones, así en frío, incluso quitándole toda connotación, permite establecer con claridad que lo que se había formulado y lo que formuló el Ministerio y el Ministro a la cabeza del mismo no se ha cumplido. Saquen sus propias conclusiones. ¿Y Raúl? Sí, comparto lo que dice el doctor. Además, este cambio no tiene que ser el cambio solo por el cambio por otra persona, me parece que tiene que ir además acompañado de cómo cambiamos la forma, claro, de planificar esto, porque si probablemente llega una cara más simpática en la cual va a pedir el gobierno que lo esperemos porque tiene que conocer un poco la realidad o le demos tiempo, lo que sea, aunque quien llegue tiene que actuar de inmediato, pero si no cambia la forma, el concepto de gobierno, y yo la verdad es que de este gobierno espero casi nada. Mi esperanza está en lo que podamos construir a futuro. Como decían los viejitos, los abuelos nuestros, a palo parece que estamos aprendiendo todos para entender qué nuevos modelos vamos a construir después de esta pandemia. Pero ahora implica que el gobierno, si efectivamente pretende cambiar a Mañalich, tendrá que ser con un esfuerzo y una mirada distinta, pero hoy lo observamos. O sea, fue muy decidor lo que ocurrió cuando el ministro de Desarrollo Social, en la Comisión de Desarrollo Social de la que participo y en la propia Cámara de Diputados, en la sala, explicó el proyecto de ingreso familiar de emergencia y se le dijo con mucho respeto, nos parece bien que haya concurrido con eso, pero eleven los montos y que sean de manera permanente, porque probablemente el propio doctor Fernando, sus colegas y todo proyectaban esto por varios meses. Esto recién está partiendo. Si no se entregan los recursos necesarios, la gente va a salir a trabajar. Bueno, no ocurrió y nos dimos cuenta, yo cumplí un par de años en el Parlamento, en el que aparece la trinchera política. Si el gobierno entendió que si subía los montos era una derrota para el gobierno, sin comprender que el ánimo era construir, y se lo dijimos responsablemente, pero ocurrió un par de frases de ciertos parlamentarios de la UDI en el que decían que entregar más recursos era fomentar que los ciudadanos se acostumbraran a vivir del Estado. Entonces creo que esto está muy planificado, hay mucho bajo. Los matinales también han hecho esto una frivolidad en muchos casos, probablemente en otros han acercado los temas, nos gusta o no, la televisión impacta en cierta medida, va provocando algunas conductas. Entonces, si el cambio si viene un nuevo ministro, que sea acompañado de un nuevo diseño, cuestión que no veo tan llano al gobierno, o sea, que lo puede hacer. ¿Usted prefiere un nuevo diseño más que cambien al ministro? Yo prefería un nuevo diseño. Sí, claro, ya el ministro a esta altura lo que ha sido es que ha llegado al acabose, porque cuando la semana pasada dice que él no conocía la situación social y económica en Santiago, o sea, en todo Chile en el fondo, si no conoce la pobreza, el hacinamiento. O sea, es que pues, si él está pensando que él planifica la política pública de Arica a Punta Arenas, de Parinacota a Punta Arenas y el poblado probablemente más austral que tengamos. Él está pensando
mira, yo la verdad que Don Richard me conoce un poco más, pienso, yo creo que los ministerios no piensan en las regiones que estaban más alejadas, es una realidad. Yo creo que piensan un poco Santiago, la quinta, la octava, probablemente la sexta, ustedes que están más cerca ahí, pero en las más alejadas difícilmente que en una oficina estén pensando cómo nos van a traer. Oiga, no se le ocurrió decir, ¿sabe qué? Recién está hablando de la salud primaria, cuando desde los municipios la salud primaria es la que llega, la que conoce la cultura, el devenir de cada ciudad, el rincón, la población, la familia, quiénes son los líderes, cómo con poco, cómo llego, o van a mi consultorio o vamos a la junta de vecinos, finalmente, porque ahí es donde llego. O sea, hay un concepto cultural de territorialidad, y probablemente por eso que las regiones decimos, oye, estos gobiernos nacionales no sirven en tiempo de normalidad, no solo el de Piñera, yo diría que varios, mucho menos en estos momentos, y ahí que nosotros propiciamos siempre un gobierno más descentralizado, más federalista, no con autonomía y vamos a crear un nuevo país, pero sí, yo diría, con grado de federalismo para estos casos, y no que tenga que ser el intendente que pida permiso, que sea el ministro que diga que la región de Antofagasta es la comuna de Calama, en María Elena, donde hay 3.500 personas, doctor, y hay 150, 170 contagiados, y no hay la más mínima barrera de contención. Es un poco idea. Diputado, yo voy a colgarme sus palabras y no quiero ser abogado del diablo por lo demás, pero aquí también hay que hacer un mea culpa del actor político, y desde el actor político vamos a tomar desde el concejal hasta el presidente de la República, pasando por todos, porque si uno revisa cada uno de los proyectos que se ingresan, por malos, buenos que sean, se supone que en el Congreso hay representantes de distritos, de parlamento, de jurisdicciones. Entonces, al final del día, el elector, el ciudadano de Rancagua, el ciudadano de Illapel, el ciudadano de Los Ángeles, el ciudadano de Arica, tiene representantes allá. Y esos representantes, al final del día, no están respondiendo, pero en paralelo también vemos a los alcaldes corriendo para anunciar el primer COVID. Vemos a los alcaldes corriendo para entregar la caja de mercadería. Igual de lleno de cámara que los ministros. Igual. Sí, yo creo que esa cultura se ha proyectado. Bueno, ese cambio no va a ser tan sencillo, tan rápido. Pensemos que las actuales autoridades, todas nos incluimos, todas, partiendo por quién habla, más o menos se dio un concepto que a veces es un poco brutal, pero yo creo que se ha dado mucho en la vida política, el servilismo político, desde las regiones. No toda la responsabilidad tiene el poder político de Santiago, sino también ese servilismo regional, de los militantes de los X partidos que fueron siempre rebaño, y por lo tanto hoy día tenemos alcaldes que algunos con muy buen liderazgo y tomando las banderas, yo diría, de cierto grado de federalismo, pero otros están replicando lo que hacen los ministros, lo que hacen los intendentes, y con su equipo se dedican también a la fácil entrega de la caja de alimentos, pero sin ninguna política pública muy clara y concreta. Entonces, hoy día yo creo que se abre una oportunidad tremenda para que comencemos a reconocer la importancia de la elección futura de un gobernador o gobernador regional, que en este tiempo probablemente si uno lo coloca en el debate, oye, que este tipo está loco fuera si hoy día queremos sanarnos, queremos protegernos, y es verdad, pero quizás en este momento de crisis donde más debemos estar haciendo este análisis político como este programa, contundentemente con las cifras y los análisis que hace el doctor, y luego decimos eso, ¿cómo lo concretamos para que en una política pública? Porque finalmente en un sistema democrático hasta ahora no aparece uno que lo reemplace en términos de sistema democrático, pero será el Parlamento y el gobierno de turno los que legislen y finalmente apliquen y practiquen. Hoy estamos aprendiendo para no cometer errores, pero hasta ahora lo que ha ocurrido y lo que ha sucedido, creo yo, es que repetimos modelos de servilismo político y eso nos está llevando a nefastas consecuencias. No logran entender los alcaldes que la verdadera soberanía está en las comunas, está en nuestras comunas, está en nuestro territorio. O sea, y no a seguir el modelo de construir soberanía desde arriba, donde siempre ha ocurrido. Por primera vez nos vamos a sentar a discutir respecto a una nueva constitución. Eso tiene un valor tan importante y fíjense ustedes cómo un sector político la sigue chuteando, intentando socavar. Hoy día el regionalismo tiene que darse con más fuerza que nunca, más aún que estamos ante este momento en el que riesgo es la vida misma. Doctor, y usted desde el ámbito de la primera línea, usted trabaja en la unidad de cuidado intensivo, usted es especialista broncopulmonar, ¿puede abstraerse de todo lo que estamos viendo en la tele, de todo esto que está pasando con los alcaldes corriendo, con que llega la luz pero que no llega la luz? ¿Cuánto influye todo ese entorno? Porque usted sale del trabajo y ve el centro lleno de gente.
¿Cómo logra la primera línea enfocarse? Probablemente los que están de cabeza en su turno en la unidad de cuidado intensivo o en los servicios de urgencia no tienen mucho tiempo de hacer esa mirada, porque finalmente cuando salen de esos turnos, yo en este momento no estoy directamente en la UCI, estoy haciendo consultas sí, diariamente, y ahí me estoy enfrentando obviamente a pacientes con todos los diagnósticos respiratorios, pero claro, llama la atención profundamente. Pero finalmente las personas tienden a reaccionar, y eso algo dijo Esteban, que es muy cierto, tienden a reaccionar de acuerdo a las directrices que le dan las autoridades, en las cuales confían, las cuales incluso muchas veces hemos elegido. Y por lo tanto, cuando las directrices no son claras, se desordena la reacción de las personas. Y termina cada persona tomando una decisión a título personal, creyendo hacer lo que le parece que es lo mejor. Y esa confusión es la que contribuye a que se mantenga este clima en el cual uno ve que hay mantención de aglomeraciones, circulación sin protección mayor. Si el tema llevado a lo más simple, pareciera ser súper simple. Si este virus solamente ingresa por la mucosa de los ojos, la nariz y la boca. Así que si yo me cubro y además me lavo las manos para evitar llevarme el virus con las manos a esas 3 zonas, tema solucionado. Le saco la mano de inmediato. No podía hacerlo. Si otros países lo hicieron sin cuarentena, solo siendo ordenado. Claro, pero para ser ordenado uno tiene, y ahí Esteban tiene toda la razón, que confiar en las directrices que le da la autoridad. Y esa falta de autoridad, porque no está legitimada por la confianza, es la que genera este clima de incertidumbre en el que nos movemos. Y pero, finalmente, doctor, la mirada en las regiones, un detallito respecto a las regiones, ya que lo mencionaron ustedes, hay diferencias con las regiones. Las regiones nos cuesta estar a la par que el nivel central. Hoy día, a nivel de los CEFAM, por ejemplo, de la sexta región de Rancagua, hay déficit de insumos y algunos se quejan que los insumos no le han llegado al nivel central. En la sexta región tenemos 16 días de espera hoy para obtener el resultado de una PCR. Es un absurdo. Ustedes comprenderán que con 16 días ya se cumplió la cuarentena. Por lo tanto, hay un clima en el cual se suman los detalles. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo salimos de esta? Bueno, se necesita un cambio de giro, como se decía. Más allá del líder que lo conduzca, que me parece que es importante, que a veces esto genere confianza, se requiere un cambio dramático, y el cambio dramático es focalizarse en aislar los casos y los contactos, pero aislarlos realmente. Ahora, no solo aislarlos por decreto y controlados por teléfono como se hace hoy día, ir a verlos a sus casas, y los que tienen que ir a verlos son la gente de los municipios y la atención primaria, porque los conocen y pueden hacer un diagnóstico de su realidad y ver si tienen problemas de alimentación, si tienen una casa que permita hacer un aislamiento y solucionarle el problema, y no tengamos las residencias sanitarias como ocurre hoy día desocupadas. Ese es el cambio que se genera como necesario. Yo entiendo que hoy día se está tomando conciencia. Doctor, cuando uno usted dice es simple, es falta de confianza, o ambos decían es falta de confianza en las autoridades. No obstante, estos problemas los vive todo el planeta hoy día. Hay dificultades en distintos países con políticos en los cuales sí se confía o no se confía. Yo imagino que hay una crisis de representatividad que invade gran parte del planeta en todo caso, pero independiente de aquello, las medidas que otros países las han tomado de otra manera y hemos llegado a resultados parecidos. En el fondo, a mí me da la sensación, y más que una pregunta, es un comentario, me da la sensación que esto es tan nuevo que vamos descubriendo a cada rato qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, y eso hace la pega más difícil. No vayan a creer que estoy defendiendo a Mañalich. Pero esto no es nuevo, perdona, esto no es nuevo. Si ustedes ven fotos de la pandemia del año 17, la gripe que mató 40 millones de personas en el mundo, la gente andaba en las calles con mascarilla. O sea, si esta cosa es conocida, si lavarse las manos no es un invento de hoy día. Hace 150 años que los epidemiólogos y los infectólogos están diciendo que es la medida más útil para prevenir infecciones de todo tipo. Las infecciones entéricas como el cólera y el tifus, que durante décadas han estado instaladas en Chile, tienen que ver con un tema tan simple como el lavado de manos. Pero no es tan simple, porque requiere que las personas tengan acceso al agua, a los dispositivos sanitarios. Entonces se produce una cadena en la cual tiene que haber respaldo. Si yo no saco nada con decir a la gente hago cuarentena, si la gente no tiene cómo hacerla. Si logramos resolver el tema del aislamiento, se resuelve el tema. En las regiones tenemos una ventaja. Ustedes allá en el norte o en la sexta, si nosotros tenemos un número aproximado en este momento de 2.000 personas que son entre casos y contactos estrechos,
2.000 personas las podemos visitar 1 o 2 veces al día con un equipo potente y seguir y apoyar y resolver el problema de manera que hagan la cuarentena. Pero cuando suben a 20.000, si llegan a subir, no va a ser posible. O sea, esto se juega en esta y la próxima semana a más tardar. Doctor, y en esa línea quiero hacer... Disculpe, adelante. Muy breve, ahí aparece quizás el Chile del eufemismo, ¿eh? El doctor dice bien, a lavarse las manos. ¿Cuántas personas en Chile y familias no cuentan con agua potable? Primero. Segundo, hacinamiento, ¿no? Se deben permanecer ustedes en sus casas. ¿Cuántas miles de familias, cierto? Casi ofensivamente se le dice, y si está enfermo, ocupe un baño. Oiga, hay algún baño donde hay 6, 8, 10 personas. Entonces, no, cuesta al Estado y yo seguramente a los gobiernos de turno reconocerse en el Chile verdadero en que estamos. Y particularmente al gobierno de Piñera. Quizás otro gobierno más bien de un tanto más progresista, tiene alguna salida, hay algunas miradas, hay algún discurso, hay algún relato, hay algún sueño ideal, póngale lo que sea. También hay populismo, sí, también lo hay. Pero como el gobierno de Piñera, que ha sido un ganador tramposo, pero ha demostrado ganador, entonces siempre vendió el concepto del Chile exitista, el que si no era capaz de obtener algún logro, casi era un hombre frustrado, un derrotado, pues ya debe reconocer. Y además, porque es tan bocón, estuvo aleonando al continente, sobre todo con estos viajes a Venezuela, a ostentar cuestiones, y hoy día reconocernos el que estamos. No tenemos agua potable. Fíjense acá, en la comuna de San Pedro, Atacama, no hay ninguna IYU que tenga agua potable certificada por la OMS y por los organismos de salud en nuestro país. No hay ninguno. Y tenemos a San Pedro de Atacama como el principal hito turístico en nuestro país. Este eterno postule al FNR, vamos con los APR, y que empresas como SQM o Marle hoy día en estas negociaciones entreguen algunos cuantos recursos a las comunidades, y este modelo se repite en cuántas situaciones. Entonces, yo diría que post pandemia, ahí soy un poco más pensador y con esto termino, en el caso de las viviendas sociales van a tener que considerar, a mi juicio, a lo menos a partir de una cuestión un poco doméstica, 2 baños. 2 baños, ¿por qué digo de los baños? Porque a partir de eso comencemos a pensar entonces cuántos dormitorios, qué living, qué espacio, cómo se vamos a enfrentar, porque probablemente van a venir, dicen, otras pandemias, otros momentos. Entonces, estamos probablemente conociendo también, todos reconociendo, probablemente el doctor conoce muy bien la realidad del país, de la región, pero no obstante, los sectores acomodados, pudientes, a los que ahora, será otra conversación, queremos que paguen impuestos de su fortuna, esto llamado súper rico, muy adinerado, ahí vamos a hincar el diente en las próximas batallas, en las próximas semanas se viene aquello, o sea, que ellos reconozcan el Chile verdaderamente en el que estamos y no ese que viven, en las que vive Mañalich. Si Mañalich vive en esas comunas, por eso que no conocía el resto. Diputado, doctor, además de invitar a la gente a que pueda enviar sus preguntas, a aquellos que nos están viendo, que puedan enviar sus preguntas tanto al diputado como al doctor Fernando Soto, al diputado Esteban Velázquez. Sin duda falta un montón de cosas que hacer. ¿De dónde salen esas lucas para hoy día, para las cosas que hay que hacer hoy día, para poner sueldos en las casas, para llegar con esas cajas que se han sacado tantas fotitos y un montón de otras situaciones para tener más pruebas de estas que hay que hacer preventivas para llevar a la gente a estas residenciales? ¿De dónde sacamos de inmediato estos recursos? Y en lo que viene, porque vamos a empezar a enfrentar otras situaciones, temas económicos que van a traernos otras enfermedades, que nos van a traer otros conflictos. Y aprovecho, aquí nos hacen una pregunta, Andrés Fonsalía dice, ¿cómo podemos enfrentar las siguientes semanas de frío en medio de la pandemia? Yo aprovecho de conversar, que como les decía, hoy día llovió acá en Illapel y ahora está heladísimo. Es la primera noche helada que vivimos acá en la provincia de Choapa. Yo quiero complementar un poco lo que decías tú con respecto al tema económico. Y eso tiene que ver con que el grueso de los trabajadores, el 70% de los trabajadores en Chile que tienen menos de 800.000 pesos, 700.000 pesos, hicieron uso del seguro de cesantía. Ese seguro de cesantía ya fue cobrado el primer mes, un 75%. Este mes se va a cobrar el 50% y en un mes más se va a cobrar el 25%. Por contraparte, tenemos que el apoyo a las pymes, solo el 2% según indicadores de APIMYME, han accedido a la ayuda de parte de la banca, de esta generosa banca que solo existe en no sé qué mundo.
Yo nunca más he visto un banquero tan desprendido que va a entregar todo el tema. Pero por otra parte, se va generando un cuadro paralelo al tema sanitario que de verdad asusta, porque parece que todo lo que tiene que ver con el tema económico estira y afloja. Se está invirtiendo recursos, pero al final no estamos solucionando nada. Eso quiero comentarles y se las dejo ahí, a los dos. Sí, de tema económico se trata, yo creo que ha sido muy importante los aportes que está haciendo. Mire, fíjese, los colegas del doctor, el colegio médico, esto de convocar a economistas de distintas posturas políticas, de centro, derecha, más progresistas, 6 connotados economistas que dicen, ¿sabe qué? Aquí hay que pensar por lo menos 18 meses, un par de años, 12.000 millones de dólares, entregan cifras, tenemos una capacidad de ahorro, Chile se puede endeudar y nos explican de manera pedagógica que nos dice, ahí está, es posible. Luego, la Universidad de Chile, otro organismo, lo mismo, y comenzamos a escuchar que sí es posible. Cuestión que yo creo que los ciudadanos nos damos cuenta si nuestro país ha sido, entre comillas, ordenado. Claro, pero han tenido los ministros de Hacienda también muy contenidos, y creo que y a regiones como la que yo siempre reclamo, las regiones mineras. Lo segundo, bueno, y ahí están los recursos para enfrentar, si está la posibilidad. Hoy día hay una decisión política y el gobierno no quiere. Y el ministro Briones creo que además se ha encaprichado. No quiere. Políticamente ha tomado una decisión y ha dicho no, esto goteo, que hay que guardar municiones para el futuro. ¿Qué futuro? Si puede que no haya futuro, es ahora. Es ahora. Yo creo que es el momento. Segundo, un par de datos. Este proyecto de ley, del cual lo hemos ingresado ayer y en los próximos días fue declarado admisible, comenzará su discusión, que es un impuesto al patrimonio de las familias más adineradas. No de los ciudadanos comunes y corrientes, tampoco un impuesto a la renta que implique que mañana a la empresa le vamos a cobrar algún impuesto que nos vayan a traspasar a nosotros, sino a la fortuna, por así decirlo, al patrimonio de los súper ricos. Y el proyecto habla de aquellas familias que tienen más de 20 millones de dólares de patrimonio. Mire el nivel que estamos hablando. Y la discusión, y el proyecto tendrá que ser mejorado, otro por menos que sea de 15, de 10, eso es debatible, por supuesto. Ahí vamos a tener recursos. Pero además, solo un dato, para no latear. En los próximos 3 años, el presupuesto de la Nación va a contemplar 2.700 millones de dólares para la adquisición de armas. Está comprometido para las Fuerzas Armadas en estas compras plurianuales. 2.700 millones de dólares. Es decir, si comenzamos a hacer reasignaciones, nos vamos a dar cuenta que hay cuestiones sin duda que hoy día son más prioritarias, como la salud, como los beneficios sociales y dinero que podríamos obtener. Está allí. Hay un gobierno que Chile lo eligió, hay un gobierno que ganó en casi todas las regiones, hay un gobierno que miles y miles de ciudadanos votaron por él, que ahora está haciendo lo que sabe hacer, alejarse de los problemas y tratar de conducir nada más que en términos económicos, y yo creo que hoy día Piñera espera seguir avanzando un puntito más y administrando una pandemia. Doctor, ¿algo que agregar? No, estaba escuchando con mucho interés. Yo quisiera agregar que de la mirada sanitaria y médica, y esto lo han dicho muchos actores, lo ha dicho el Colegio Médico, lo han dicho grupos de investigación, no médicos también, los recursos que se logren congregar no van a servir en la medida que no controlemos la parte sanitaria, la pandemia. Y por lo tanto, hoy día se está haciendo un fuerte llamado de muchos, y yo lo interpreto también y lo quiero expresar aquí, a refocalizar los recursos, no dejando de hacer otras cosas, sino es malo que se hayan comprado ventiladores mecánicos, pero se han gastado varios miles de millones de pesos en ventiladores mecánicos y con ese camino no vamos a llegar a ningún lado. Lo que tenemos que impedir es que la gente se contagie. Y focalizar es parte de esos recursos, más los que señala Esteban, que se pueden echar mano fundamentalmente en un accionar potente, coordinado, integrado, homogéneamente trabajando con la atención primaria y la municipalidad, y en esto quiero ser majadero. Si la única forma de llegar a las personas, conociendo su realidad, es a través de la atención primaria y poder con ello, efectivamente, detectando los casos y aislando los contactos estrechos, permitir que la expansión de la pandemia cese. Del punto de vista económico, eso es sin duda lo más rentable, ni hablar del punto de vista sanitario y humano, porque con eso nos vamos a evitar las complicaciones, el gasto que generan las hospitalizaciones, y ni hablar del efecto más duro que generan los fallecimientos. Pero hoy hay gente, actualmente hay gente que ya no tiene que comer.
que está con dificultades hoy y necesariamente tienen que destinarse recursos hacia allá de alguna manera. Doctor, aprovechando, porque tenemos una pregunta que viene del público y me gustaría que sí se respondiera a aquella, porque queremos insistir, invitar a las personas que nos están observando aquí en Conversaciones Pandémicas, un programa hecho por 2 medios locales, por Poder y Liderazgo de la región de O'Higgins, y BTV, que yo ni siquiera digo la región de Coquimbo, yo digo la provincia de Chuapa, ¿ya? Son más chiquititos todavía, y de hecho aprovecho de comentar el detalle. Lo que vivimos los que estamos fuera de las capitales regionales, nosotros ni siquiera tenemos un hospital donde llevar a una persona con COVID. A ninguna. Nosotros tenemos que salir de acá. Y yo le comentaba a Richard cuando preparamos el programa, lo aprovecho de comentar, que acá incluso hubo intentos de cierre de caminos por parte de ciudadanos, incluso algunas autoridades, para evitar que trajeran un supuesto enfermo de COVID. Hoy día, si se enferma alguien de acá, tenemos que necesariamente trasladarnos a otros lados. Y esa situación varía mucho mirar Rancagua, varía mucho mirar Antofagasta, versus las comunas que están más adentro. Usted, diputado, recién hablaba de lo que sucedía en San Pedro de Atacama, de lo que sucede en Ollagüe. Me imagino cuál es la situación de Ollagüe, que está lejísimo de todo, el mismo Tocopilla, que son lugares mucho más pequeños. Bueno, pero no creas que es distinta la situación, disculpa, no creas que es distinta, porque sabes que acá en la región de O'Higgins, y el doctor Soto puede dar fe, acá han existido problemas enormes para las residencias sanitarias. Ningún alcalde quiere una residencia sanitaria en su comuna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo pienso, hay en el ciudadano de Nolol, doctor, en el ciudadano de Pumanque, que son localidades que están a 3 horas de Rancagua, del principal hospital. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí esto también ha dejado en evidencia lo mala persona, para utilizar la misma jerga del ministro, que somos. Y como sociedad, que no tenemos ningún cuidado con el prójimo. Y de calle contestemos la pregunta de Andrés, que está ahí dando vuelta. De Andrés, decía, ¿cómo podemos enfrentar las siguientes semanas de frío en medio de esta pandemia? Y que es verdad, yo le decía, hoy día acá comenzó el frío. Doctor. La receta es compleja. Yo quiero insistir que desde el punto de vista sanitario hay algunos elementos que necesitamos que se resuelvan ya. Voy a hablar de la sexta región. Primero, necesitamos que los test de detección funcionen en plazos razonables. No podemos esperar 2 semanas y más de 2 semanas en tener resultados, porque en el intertanto tenemos personas que además tienen una problemática social. Hay gente que ha completado 14 días, completó la cuarentena, no tiene resultados del test, en su trabajo no los dejan volver porque le exigen el certificado del resultado del examen. Necesitamos elementos. Todos necesitamos que la autoridad tome conciencia y lo lleve a la práctica, este abordaje a través de la atención primaria, si no estamos perdidos. No sacamos nada los audiólogos y los intensivistas y los que estamos trabajando en urgencia con implementar más camas, rearmar y fortalecer los turnos, porque la avalancha nos va a sobrepasar. Y en las regiones todavía no estamos viviendo lo que está ocurriendo en las grandes ciudades. Menciono fundamentalmente la metropolitana y Valparaíso o la Araucanía. Bueno, allá en el norte, en Antofagasta, ya tienen sobre 2.700 contagiados, así que el tema ya es mayor. Pero todavía tenemos la oportunidad, con un número relativamente limitado como ese, de manejarlo. El tema no se resuelve con tratamiento. Recuerden que la enfermedad no tiene tratamiento conocido. Todo lo que se está usando está en prueba. Nada ha sido demostrado. Y en el camino se han caído incluso algunos tratamientos que inicialmente parecían útiles. No hay vacuna. Así que la única esperanza es que logremos estirar esto de tal manera que ganemos tiempo. De eso se trata la estrategia final. Todo el mundo es así. Gane tiempo a la espera que surjan vacunas y tratamientos. Sobre cómo apoyar a las personas, bueno, es complejo porque efectivamente hay una problemática económica que para muchos no es posible solucionar, y ahí tenemos que ver como país cómo acudimos en ayuda de ellos. Hoy día la olla común está instalada no solo en aquellos que están de los más pobres entre los pobres, sino que está llegando a niveles de la clase media y casi se ha generalizado. Es un reflejo simplemente de la problemática social. Tenemos que hacernos cargo. Muy bien. Yo no sé, Richard. Yo tengo una consulta final, disculpa, Gabriel, y que tiene que ver precisamente donde hacemos el cruce de la política con el área médica. Recién ayer se aprobó que los médicos puedan participar, sin el UNACOM puedan ejercer. Por otra parte, tenemos una circular que habla
que se pueden compartir un ventilador para 2 pacientes. Por otra parte, tenemos que se está cambiando constantemente la metodología. Entonces, y un dato no menor, doctor, que también lo conversamos en su momento, la gente, hay funcionarios de salud que se están contagiando y se están reponiendo. Creo que hay del orden de 800 acá en la región de O'Higgins y a nivel nacional son algo de 8.000. ¿Qué tan fácil, doctor, es trabajar en una UCI? Es muy complejo, es trabajar 24 horas seguidas con la luz encendida, escuchando alarmas de los ventiladores mecánicos, de los monitores y con el estrés de estar frente a situaciones que en minutos a veces se echan a perder. Sí, lo que tú describes es cierto. Hay una problemática que está que es muy potente, sobre todo respecto al efecto que se produce sobre los funcionarios. Y respecto a los médicos, a propósito de lo que tú decías de la certificación o autorización para que médicos puedan trabajar sin el EUNACOM, hay que acordarse que el año pasado, en septiembre, se calculaba en el Ministerio de Salud, el propio Ministerio de Salud lo reconocía, que faltan 4.900 especialistas a nivel del país. Y cuando uno mira la foto hoy día de cómo nos repartimos los especialistas, fundamentalmente están en las grandes ciudades y fundamentalmente en la metropolitana. Yo recuerdo el 2015 para el aluvión que afectó a Copiapó, y yo fui a trabajar, estuve allá una semana en la UCI del hospital, recién inaugurado, hospital de Copiapó, inundado en barro, y me tocó ver la realidad de lo que ocurría en la región y en la ciudad de Copiapó, y no había prácticamente especialistas. Los médicos que tenían a sus señoras embarazadas la mandaban a otra ciudad porque no había neonatólogos que recibieran a los recién nacidos, no había cardiólogos que pudieran hacer coronariografía. Uno tenía un infarto en Copiapó y salvo que le pudieran colocar una droga para trombolizarlo y tratar de destapar la arteria, no había manera de hacer algo más. Y lo más cercano era Antofagasta. Y lo mismo pasa en Calama respecto a Antofagasta, y prácticamente todo el norte comparte esa realidad de las distancias enormes. Hoy día en la sexta región, si alguien se accidenta en el secano costero, un accidente grave, no tiene oportunidad de llegar a Rancagua o a los grandes centros donde lo pueden atender, porque la distancia implica viajar por lo menos 2 horas y media. Es decir, está estadísticamente muerto, simplemente por la distancia. Bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy día en la región y es el desafío que tenemos que resolver. Hay un plan en el Ministerio de reposición de médicos. Esto empezó con el médico general de zona, acuérdense, el año 55. Ahora se llama médico en etapa de destinación de información, los EDF. Y se ha ido lentamente llegando a las localidades más periféricas de las capitales regionales, pero falta. Y en eso tenemos que tener conciencia y trabajar porque se necesitan más médicos. La autorización para que los que ahora están disponibles y no han hecho la UNACOM solo es para paliar en parte la situación actual, pero no resuelve el problema de que necesitamos más médicos y distribuidos en las regiones. Si todos los especialistas se quedan en Santiago, no funciona. Sin duda. Perdón. Don Esteban. Sí, la verdad que es cierto, es impactante lo que nos recuerda el doctor. Primero el déficit de médico que hay, y hoy día el nivel de tensión que está teniendo el personal de salud. O sea, me estaba imaginando lo que decía el doctor en una sala UCI, trabajando al límite. Hay un tema emocional que desgasta tanto como el físico, los turnos, el hecho de que muchos trabajadores de la salud no pueden estar con su familia, tienen que ir separados de ellos, los riesgos. O sea, esta cuestión cambió y de ahí voy a que post pandemia cambian los estilos de vida. No sé cuándo se va a acabar esto, probablemente el doctor tiene mejores proyecciones, pero en mi caso, yo soy profesor de educación básica. Me estoy colocando en el supuesto que mañana, no sé, aparece algún medicamento, esta curva comienza a aplanarse, y con qué grado aún así de confianza van a volver los 40, 45 alumnos a una sala de clase. ¿Y a qué voy con esto? En el que en educación probablemente son como la discusión eterna que ha tenido el doctor hoy, cuando se ha reclamado y levantado la voz respecto a la formación de médicos, a la correcta y justa distribución de los médicos en el país. En educación decíamos, oiga, es insostenible tener 45 alumnos dentro de una sala de clase. O sea, pedagógicamente es posible provocar la formación integral que propicia la educación. Y hoy día esta pandemia lo que hace es terminar de un plumazo con una jornada escolar completa que en algún momento solo nos mecanizó y nos llevó a una formación del alumno en el plano competitivo. Y esto en los últimos 30 años por lo menos
una vorágine de formar para competir. Entonces a estos ciudadanos que desde el inicio del 90 o desde de la década del 80 ya lo estábamos formando en una educación competitiva, individualista, egoísta, hoy le decimos quédense en su casa, cuida a su familia, cuida a su vecino, sea solidario. Si fuimos formados en una cultura distinta, algunos más, otros menos, intentamos bajarnos de esta micro la competencia, pero esa es la cultura hoy día que tenemos instalada en el país y por eso que es esperanzador lo que venga posteriormente, porque desde la explosión, estallido social, este levantamiento ciudadano, esta rebelión ciudadana que parte en octubre, como nunca creo que tenían razón los que levantaron estas voces y en esta crisis hoy día sanitaria, habría esperanza para que el futuro construyamos también una sociedad un poquito más fraterna. Este individualismo ojalá nos invite a una vida más colectiva para no caer en la formación del profesional pensando en cuánto gana, la formación de X persona en cómo va en su vida, pero en su vida el egoísmo individual o familiar, de no mirar un poco más allá. Y ahí a lo mejor echamos de menos a los grandes líderes políticos que lo hemos tenido en Chile de distintos sectores, pero que miraban el país, cómo construimos el país. Mañana tenemos que repensar una palanca, que es la única que nos va a cambiar, que es la educación. ¿Qué tipo de alumnos vamos a formar? ¿Para competir o para compartir? ¿Queremos a nuestro hijo feliz o lo queremos con 20 puntos más para estar luciéndolo fuera de los colegios, que aquí están la élite de la élite? Yo digo, que nos midan a los alumnos como debe ser, pero producto de la formación integral, que vengan las mediciones. Y no al revés, que ya están las mediciones y después le preguntamos, oye, el alumno a propósito del tema emocional, ¿estará contento? ¿Estará un poco conforme? Yo, ¿qué es lo que le está pasando hoy día al personal de salud que está sacrificando y arriesgando su vida? Eso creo que no lo hace cualquiera. Yo creo que hay una vocación muy especial ahí. Diputado, doctor, tenemos aquí una discusión interna con mi colega. Aquí se encontraron dos directores. Y yo voy a plantear una pregunta más a los dos. Y tiene que ver básicamente porque se nos está acabando el tiempo. Pasa volando la hora. Y, diputado, al diputado preguntarle, para que está en pantalla ahora, ¿cuáles son las expectativas de esta comisión investigadora que va a presidir Jaime Mulet, por ejemplo, el presidente de su partido, respecto de las actuaciones del gobierno en el periodo de crisis? ¿Cuáles son las expectativas que usted ve ahí? Y al doctor, para que la vaya pensando, el 24 de marzo, en una entrevista que concedió Poder y Liderazgo, usted se casó con una cifra, con lo difícil y lo complejo que era. En este nuevo escenario, ¿mantenemos esa cifra por traumática que sea o no se la va a jugar hoy día? O crece. Por eso digo, no quiero dejarla ahí. Sí, yo soy parte de la Federación Regionalista, que probablemente más que un partido político, somos un movimiento regionalista. Tiene fundada ahí sus bases en el descontento de las diversas regiones, que nos juntamos en algún momento y le dimos forma de partido para ser parte de esta participación electoral y política y adquirir algún grado de poder para llevar la voz de las regiones. Efectivamente, el presidente de la Federación Regionalista, Jaime Mulet, va a presidir esta comisión investigadora, y la comisión investigadora tiene el espíritu que lo otorga justamente el presidente y la propia comisión. Así que nosotros confiamos plenamente. El objetivo de esta comisión es dar cuenta de la política que está llevando adelante este gobierno. Pongo como ejemplo mi región. Hoy día me parece que se está cometiendo un acto casi criminal por parte de las autoridades que deben tomar las decisiones para establecer o decretar cuarentena en la región de Antofagasta y particularmente en algunas comunas, como Calama, como María Elena, como Mejillones, como Antofagasta, que han cumplido con todos los criterios que el propio MinSal estableció y que vociferó. Cuando en algún momento, hace varios meses, hasta un par de meses por lo menos, se pedía cuarentena para una buena cantidad de regiones a nivel nacional, el ministro dijo, estos son los criterios que se deben cumplir y entregó todo un discurso. Bueno, hoy día están estos criterios y las decisiones se toman. Entonces esta comisión de investigación, hoy día se ha conformado una comisión investigadora, va a dar cuenta de los actos de las personas del Estado, porque la comisión investigadora está relacionada con lo que hace el Estado, más que los privados, las inversiones que se están haciendo, los recursos. Hemos escuchado de colegas y del propio doctor que no han llegado los recursos, el instrumental necesario de protección para los trabajadores. Cuando el ministerio ha dicho que ha entregado esas plata, bueno, se quedaron a mitad de camino, mintió el ministerio, mintió el ministro, el director de Salud X no hizo su pega. Temas como eso va a indagar la comisión y dependerá de la comisión de colocarlo a los tribunales si siente o tiene los antecedentes de que ha habido algún acto cuasi criminal
y será, yo creo que el espíritu que le va a colocar Jaime a esto de que no sea una comisión más investigadora, sino probablemente una de las más relevantes para darle sustento a tanta demanda que el propio doctor hoy día ha hecho. Doctor, su turno. Bueno, el 24 de marzo, efectivamente, yo en una entrevista me permití hacer un cálculo que fue basado en lo que el ministerio en ese momento planteaba como escenario, en el cual se reconocía la posibilidad de que se llegaran a contagiar 1.800.000 personas. Si uno aplicaba las tasas de letalidad que circulaban en ese momento a esa cifra, que es muy importante, podía pensar en llegar a una, y fue lo que yo mencioné, a una mortalidad de 3.200 personas. Cuando lo mencioné no fue con ningún fin alarmista, fue un simple cálculo matemático respecto a las cifras que el propio gobierno había señalado. En el camino, esa cifra, la verdad es que se fue modificando. Posteriormente se habló de que el sistema estaba capacitado, recuerdan, para atender hasta 100.000 casos. Bueno, hoy día ya superamos los 100.000 casos y tenemos 1.275 fallecidos, y lamentablemente quedan todavía varios meses, ya todo el invierno, para esperar no solo los efectos de la pandemia de COVID, sino la interacción con las enfermedades respiratorias propias del invierno. Entonces yo me temo que a la cifra, sin ninguna duda, actual la vamos a superar. Sobre si vamos a llegar a esa cifra que yo di, que en realidad la mencioné como probabilidad de aquí a diciembre, 3.200 fallecidos, ya llevamos 1.275. Aunque no quiera decirlo nuevamente, lamentablemente parece que se va a cumplir. No quisiera pensar incluso que la vayamos a superar. Sí, pareciera. Pero más que la cifra, a mí lo que me preocupa es que nos quedemos mirando las cifras y nos olvidemos de las personas que hay detrás. Y esta mirada que incluso se menciona en las entregas diarias sobre los fallecidos, de que tenían enfermedades preexistentes, que eran hipertensos, que tenían... Oye, en Chile, si uno suma hipertensión, diabetes, obesidad, hipotiroidismo, agrégale una más, el 80% de los chilenos tenemos alguna de esas. Eso significa que por tener alguna de esas nos podemos morir así tan fácil como si estuviera justificado que ello ocurriera. Esa mirada a mí me preocupa y prefiero centrarme en el esfuerzo por tratar de ser una voz más de los que decimos, oiga, ese es el momento de hacer las cosas, si hay algún momento de hacer las cosas y cambiarlas y mejorarlas es ahora, porque no queremos terminar junio con 1.000 fallecidos más. ¿Y qué va a pasar en julio y en agosto si vamos a tener el problema todavía fácil algunos meses más? Esa fue la cifra que yo mencioné y hasta ahora lamentablemente se está dando. Ya, yo me voy a salir un poco del tema, como decía recién Richard, que teníamos una discusión de directores. Y me voy a dirigir al diputado, y me voy a salir del tema del COVID un rato, porque hoy día en la Cámara de Diputados, yo no sé si usted participó hoy día en la votación, diputado. Absolutamente. Ya, participó en la votación. Hoy día ustedes votaron en favor, no sé cuál fue su votación, la verdad que no tuve tiempo de revisarla, para el fin de las reelecciones, y se genera toda esta polémica de que si son retroactivas o no son retroactivas. Diputado, ¿usted por qué votó y qué es lo que espera que suceda finalmente con esto? ¿Por qué votó de esa forma? Mira, a mí me parece que en el último tiempo han habido votaciones bien importantes en la Cámara, particularmente en la Cámara de Diputados, diría yo, pero que claro, como hay algunas de estas demandas vienen ya desde hace bastante rato, yo diría que se llega tarde con el proyecto de ley primero y luego ya con la ley de la República. Hoy día, en mi caso personal, yo tengo una convicción. Siempre hemos reclamado desde las regiones que muchos de los sectores políticos que han sido electos por votación popular se han eternizado en los cargos, primero porque al interior de sus partidos se forman también las cofradías y siempre eran los mismos nombres que representaban además el status quo. Porque finalmente si uno siente que los partidos representan cambio, transformaciones, propuestas, progresismo, el nombre que sea, uno siente que ese partido lo mueve el espíritu cívico. Pero cuando se cambiaba un nombre por otro, pero en el fondo permanecía el poder de los mismos de siempre, es que hoy día correspondía un cambio. Entonces, el Senado quiso hacer trampa y ahí se da cuenta uno cómo no han votado con la convicción y el principio de profundizar el sistema democrático. Dijimos, límite a la reelección, porque era cuestión de ver de aquellos parlamentarios que tenían 30 años desde que llega la democracia. Pero además nos pasa en las regiones que en algún momento los parlamentarios llegaban desde Santiago. Parece que colocaban el mapa de Chile y se ponían de acuerdo a qué región iban a ir.
a mí resulta absurdo que Arique haya respaldado Insulza en su instante. Probablemente a lo mejor hay algún tema en que pueda compartir algún principio de Insulza en el ámbito social. Puede ser, pero hablamos de descentralización, de regionalismo. Entonces ahí hablo del servilismo político, porque esto la verdad es que puede haber muchas normas legislativas, pero mañana podemos buscar la forma de repetir los mismos vicios. Entonces yo voté a favor de lo que la Cámara estableció en algún momento. Límite a la reelección. ¿Qué significa eso? Que los senadores van a poder estar hasta 2 periodos, suficiente. Los parlamentarios, hasta 3 periodos, suficiente. Los alcaldes, 3 periodos, los mismos los cores y los concejales. En cierta medida, por ley, vamos a tratar de darle tiraje a la chimenea para aquellos que llevan años y años. Pero las triquiñuelas pueden venir por otro lado, porque el financiamiento de la política, si bien hoy día está más controlado, no absolutamente controlado, y siempre está el recurso, el dinero por medio. Fíjense que hoy día, en la antigua ley de transparencia política, todavía hay un secretismo, hoy día, de parlamentarios que tienen ejercicio, senadores y diputados, que no tenemos claridad de quién le financió las campañas pasadas, en los últimos 15 a 20 años, que hay parlamentarios que hoy día están legislando. Claro. Cuando se mejoró esta ley, un artículo quedó en el que no se revisaba. Entonces eso no es posible. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que se mejore. Bueno, y la retroactividad tiene que ver con eso ya, de no eternizar los cargos. Así que, pero eso votar por comisión, como la rebaja a la dieta parlamentaria, fuimos parte de lo que dijimos, rebaja la dieta parlamentaria 50% ahora. Y luego que venga otro organismo externo a revisar si está bien o no. Ahora ya. Y no esas triquiñuelas torpes que lo único que uno hace es enardecer los ánimos legítimos de la ciudadanía que ha visto que una casta de políticos han velado mucho por su privilegio. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Yo suelo agregar una cosita, Gabriel, y es que me cuesta, porque el pandero a partir de esta ley hoy día cambia en Antofagasta, por ejemplo. Allá una diputada, que por lo demás ya ha planteado que va a ir a la senatorial, ya no puede ir a la reelección. En nuestra región, doctor, nos quedamos sin senadores. Los actuales senadores no pueden ir a la reelección el 2022. En tu región, Gabriel, el senador Pizarro no puede ir a la reelección. O sea, tenemos un movimiento a partir de una normativa que se genera hoy día que abre nuevos espacios, que abre estos espacios que buscamos para que los parlamentarios se revuelvan a la política y retomen el querer de la gente. Con eso quería cerrar. Sin lugar es un tema que vamos a tomar más adelante. Estamos igual que en la tele, nos prometimos que íbamos a estar 1 hora. Si no podríamos con ustedes dos, podríamos estar infinitamente toda la noche conversando sin lugar a duda. Pero agradecerles, estimados amigos, a ambos por su disposición, por su franqueza y dejarles abierta desde ya la invitación a un nuevo programa. Como les comentábamos, en ese esfuerzo periodístico de 2 medios regionales que nos interesa levantar la voz, que nos interesa poner nuestra mirada, que es distinta a la del santiaguino. Entonces, sus últimas palabras, estimados, para terminar, y nos vamos, porque si no, Gabriel nos va a arreglar. Sí, es que tenemos otro programa que seguimos acá en el Chuapa y tenemos que partir ahora, que nos está esperando en este rato Sergio Porra, que seguramente lo está viendo con toque de queda. Doctor, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto haber compartido con Esteban. Creo que la mirada complementaria que hemos podido establecer, espero que haya aportado. Llamar a la urgencia de las personas que nos están escuchando, a las autoridades que nos escuchen, de tomar efectivamente hoy día las decisiones que son necesarias para poder acometer esto con alguna posibilidad de éxito. Como decía Einstein, si uno sigue haciendo lo mismo, los resultados que va a cosechar son los mismos. Y claramente hasta el momento no hemos logrado acertarle, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, y tenemos que cambiar de rumbo y hacerlo mejor. Gracias a Gabriel, Richard, por este desafío y proyecto comunicacional que tiene. Un gusto haber conocido al doctor con su mirada tan crítica. Seguimos aprendiendo. Un abrazo. Sigan cuidando ustedes también en sus respectivas regiones y a seguir construyendo Chile desde las regiones. Construir Chile desde las regiones. Sí, Gabriel, ¿le corresponde a usted cerrar? Me corresponde a mí cerrar, me parece perfecto. Bueno, agradecerles a todos, agradecerles a los invitados, al doctor Fernando Soto, al diputado Esteban Velázquez, Richard. Estamos empezando un nuevo proyecto, así que feliz, de verdad que estoy contento que esto lo hayamos logrado hacer, porque la verdad va a permitir tener estas conversaciones no solo con estos 2 actores, sino que con muchos otros actores a lo largo de todo el país, espacio que en los medios tradicionales hoy día no existe. Así que, como les decía recién, aquí en el Chuapa seguimos con programas, seguimos con toque de queda que viene a continuación de esto, a cargo de Sergio Porra, y por acá nos despedimos de conversaciones
pandémicas. ¿Cómo es el eslogan, Richard? Conversaciones pandémicas con ventilador desde las regiones. Muy bien, buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Un abrazo, nos vemos. Gracias.